La siguiente ponencia está a cargo del doctor Agustín Abelardo Murataya Guzmán. Nuestro presidente está en este momento viendo la logística de proyectarla. El doctor Agustín Abelardo Murataya Guzmán es miembro colegiado del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, médico internista y también certificado por el Consejo de Medicina Interna de México. Va a exponer ante nosotros estrés, diabetes y cirugía. Muchas gracias. Adelante, atrás. Esta es una hermosa fotografía de la Catedral de la Sal, que se encuentra en la delegación de Cundinamarca, en Colombia. Si alguna vez tienen la oportunidad de viajar para allá, por favor, no dejen de visitarla. Hace muchos años, cuando era R3, que ahora son R4, de Medicina Interna, me tocó participar en un simposio con dos médicos adscritos que tenían currículum impresionante. Yo me sentía francamente intimidado y se lo comenté a mi gran amigo, que era jefe del servicio de medicina interna, y me dijo: esas letritas que tú ves no importan, lo que importa es lo que sabes, pero sobre todo lo que eres capaz de transmitir. Desde entonces, cada que tengo la oportunidad de participar, me gusta solamente decir que soy un médico por decisión, médico internista por decisión. Como conflictos de interés, pues son mis dos equipos favoritos, y cuando se agarran entre ellos, pues no sé a quién irle. Y para acabar de molar, mi hijo mayor le va al Guadalajara. El estrés es considerado la epidemia del siglo XXI, sin embargo, es un mecanismo de supervivencia muy útil. Por favor, quiero que esta la guarden en su memoria porque la volvemos a ver al final. Como siempre, las definiciones cuestan trabajo, pero una que me gustó mucho es esta. Es un estado de cansancio mental provocado por una exigencia superior a lo normal. Pueden ser factores internos o externos y que atentan contra la salud. Si ustedes observan esta imagen, pues es la que nos pasa generalmente después de los 65 años a todos los varones, y los factores externos e internos se suman, así que también es un dato de fragilidad. ¿A ustedes cómo se las piden? No sean mal pensados. Bueno, y si son mal pensados, pues tienen razón. Al fin y al cabo estamos en Veracruz. Ojalá que todos nuestros equipos de cirugía fueran de esta manera. Entonces, a lo que me refería con cómo se las piden es a la valoración preoperatoria. Miren, esta es una de las maneras en que nos llegan. Simplemente dice EKG. No dice diagnóstico, no dice qué cirugía está programada. El problema es que en mis primeros días, cuando me llegaban así, tomaba el electrocardiograma, lo interpretaba, lo metía en un sobrecito, se lo daba al paciente y él se lo llevaba a su médico. 2 horas después regresaba, que lo que su médico quería era valoración preoperatoria. Desde entonces aprendí que cuando nos viene solamente como EKG, le pregunto: ¿y para qué se lo han pedido? Y cuando me dicen que es porque lo van a operar, aunque no sepan de qué lo van a operar, de todas maneras ya lo meto al protocolo de valoración preoperatoria. La otra manera en que recibo las solicitudes es así: valoración cardiovascular. En este caso sí nos dicen que es hipertrofia prostática obstructiva y que se va a hacer una resección transuretral, pero solamente les importa el estado cardiovascular. Y vean ustedes qué diferencia. Esta es otra solicitud en que ya nos piden valoración preoperatoria, nos dicen cuál es el problema y cómo van a tratar de resolverlo. Para la doctora que hizo esta solicitud, mis respetos, 3 palomitas o 3 estrellitas.
¿Por qué nos solicitan la valoración preoperatoria? Son estos 4 puntos básicos: conocer el riesgo cardiovascular, como rutina de protección legal, como apoyo en casos de suma gravedad o por miedo al fracaso. En mi particular punto de vista, los puntos 2 y 4 son los que realmente hacen que vayan con nosotros para valoración preoperatoria. Decirles siempre, recordarles a nuestros cirujanos que no se les olvide la carta de consentimiento informado. ¿De qué se trata, pues, la valoración preoperatoria? Pues de dar un apoyo global, o sea, no solamente antes, sino durante la cirugía y después de la cirugía. La valoración debe de ser integral, valorar el riesgo quirúrgico y hacerle entender a nuestros cirujanos que no hay un órgano que debe privilegiar sobre de otro. Así que, tache, tache. Ahora, hay un mito desde que somos residentes en el que no nos llevamos bien los cirujanos con los internistas. La verdad es que somos una dupla que nos complementamos, somos una dupla que solemos trabajar bien, somos una dupla que resolvemos problemas mutuos. Por lo tanto, es falso que seamos antagónicos. Aquí no sé quién es el cirujano ni quién es el internista, pero por la cara del de moradito, creo que ese es el cirujano. La clave del éxito, pues, es hacer equipo. Tenemos los clínicos, esto no apunta así, los clínicos, el grupo clínicos, que pueden ser internistas, cardiólogos, neumólogos, infectólogos, pero generalmente nos toca a nosotros como internistas hacer la valoración preoperatoria. Y ya, si es necesario, solicitamos la cooperación de otros compañeros clínicos. Desde luego, el equipo de anestesia y los cirujanos. El objetivo es tener éxito. No siempre nos llevamos bien, a veces tenemos diferencias, pero lo resolvemos de buena manera, como pueden ver. Porque si no lo hacemos, después vienen los reclamos y pues la conciencia no nos deja tranquilos. No puedo dejar pasar inadvertido a los amapolos, que son los anestesiólogos. Esta imagen tan bonita es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que ustedes le solicitan al anestesiólogo lo que ustedes gusten durante el día, no hay problema, pero no les pidan a las 3 de la mañana porque se convierten en Mr. Hyde. Tiene la hemoglobina muy baja, faltan los electrolitos, no está actualizado el electrocardiograma, que lo valore primero el internista, y finalmente no estén fregando. La suma de esfuerzos entre el compañero cirujano y el médico hace que tengamos éxito. Un procedimiento quirúrgico bien planeado y técnicamente aseado disminuye mucho el riesgo, pero un apoyo preoperatorio disminuye mucho las complicaciones. ¿Qué es lo que buscamos a final de cuentas? Tener éxito. Pero el éxito para el cirujano, aunque salga con la bata y los guantes llenos de sangre, a decir que todo salió bien. Tampoco éxito para el anestesiólogo, que logró que su paciente despertara sin ningún problema. Lo que nosotros buscamos es que el éxito sea para el enfermo, para que ese paciente que confía en nosotros tenga éxito y salga bien librado de su problema. Y desde luego todos sabemos que cuando no hacemos las cosas bien, pues vienen las complicaciones. ¿Y qué significan las complicaciones? Mayor estancia hospitalaria. Y eso es un incremento brutal en los gastos, ya sea institucional o en la medicina privada. Entonces, cuando vamos a valorar, somos un grupo, clínicos y cirujanos. No solamente el team quirúrgico está formado por el cirujano, su primer ayudante, su instrumentista. En realidad, todo un grupo humano que lo apoya para que las cosas salgan bien. Pero algo nos falta. Cuando nos piden la valoración preoperatoria, es muy importante que nosotros seamos insidiosos, insistentes, que hagamos una buena praxis, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, pues, y una buena exploración. Y si es posible, apoyarnos con lo que tengamos en tecnología, teleradiografía de tórax, electrocardiograma, espirometría si está disponible, laboratorio básico, valoración nutricional y cuando sea necesario, laboratorio especializado.
El problema con nuestros cirujanos es que nos lo mandan solamente solicitando valoración preoperatoria y los laboratorios básicos. De repente se les olvida que si el paciente estaba tomando diuréticos, pues hay que pedir electrolitos. Si el paciente tenía antecedentes de etilismo o de hepatitis, pues había que pedir unas enzimas hepáticas. No nos lo mandan y esto hace que nosotros tengamos que pedirle al paciente esas pruebas de laboratorio y que él tenga que dar otra vez vuelta con nosotros. Pero algo nos falta. Recordar pues que la valoración perioperatoria, hago la aclaración, aquí es perioperatoria, tiene 3 tiempos bien definidos. El pre, el que nos toca a nosotros reconocer los problemas subclínicos, plantear el manejo, corregir cuando haya tiempo, dar pautas de tratamiento trans y postoperatorio y, si es necesario, plantear posponer la cirugía. En el trans tenemos poco que hacer, solamente pedirle al anestesiólogo y al cirujano que lean lo que escribimos para que las cosas puedan llevarse a bien. Y en el post, pues en general lo único que nos interesa casi siempre, porque no nos invitan al postoperatorio, es marcar el momento en que se tienen que reiniciar los tratamientos pre-cirugía. Me refiero, por ejemplo, en qué momento después de la cirugía deben de dar los antihipertensivos, los antitiroideos, o los antidiabéticos, o los antipsicóticos. Esta es nuestra labor. Todo paciente que va a ser intervenido amerita valoración perioperatoria o preoperatoria en este caso, independientemente de la edad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo interrogamos, puede ser que encontremos que el paciente tenía datos ocultos de alcoholismo y lo que esto implicaría, o de hepatitis, y lo que esto implicaría para el tipo de manejo anestésico. Puede ser que en el interrogatorio también el paciente haya tenido crisis de palpitaciones con alguna que otra lipotimia y que en realidad haya sido una fibrilación auricular paroxística, por ejemplo, secundaria a hipertiroidismo. Igual, aquel paciente que es fumador pasivo, que tiene tos crónica y que pudiera tener algún grado de fibrosis o de EPOC y hasta de tuberculosis. Aquellos pacientes que hacen equimosis fácilmente o que han tenido epistaxis de repetición pudieran estar cursando con trombocitopenia o una hepatopatía crónica, y es importante saberlo y hacerlo saber. Sin embargo, se acepta que aún con buen estado de salud, el riesgo aumenta después de los 40 años. Recordarle pues a nuestros cirujanos que somos más que puro corazón. Miren, hay que tumbar este mito. Lo importante es la máquina, haciendo referencia al corazón. Porque una buena máquina y mal aceite, una buena máquina y poca gasolina, una buena máquina y poca energía, una buena máquina y una llanta ponchada, una buena máquina y sobrepresión, nos va a llevar a problemas. Entonces, privilegiar pues el concepto de individuo. Nuevamente, para que quede en nuestra mente, somos más que puro corazón. Este es el formato de valoración preoperatoria que debe de incluir diagnóstico quirúrgico, intervención programada, esto le corresponde a los cirujanos. La anestesia programada, también la valoración preanestésica, que le corresponde a los anestesiólogos, pero estos 3 factores siguientes es de nosotros. Encontrar los factores de riesgo, calificarlos y sobre todo hacer las recomendaciones y sugerencias pre, trans y postoperatorias. Son muchas las escalas que se utilizan, muchas de verdad. Quise solamente ejemplificar algunas, esta es la más viejita, desde 1940 se mantiene, que es la clasificación de la ASA, es de la Sociedad Americana de Anestesiología. Básicamente va del 1 al 5, donde el 1 es normal y el 5 es un paciente moribundo, en el que no se encuentra que sobreviva, y ahí todos los intermedios. Ampliamente aceptada y correlaciona perfectamente bien con complicaciones y morbimortalidad. Ya para el 2021-22, el ASA modificó, únicamente agregó hasta abajo, en el ASA 6, no parece verse el puntero, pero bueno, en el que dice el paciente es declarado muerto. Yo no sé con qué objetivo lo incluyeron. Vean, esta escala de Goldman es muy interesante, es muy completa. Nos permite, mediante la suma de factores,
tener una idea o un porcentaje de morbilidad y de mortalidad. Veamos un ejemplo. Un paciente de 65 años que tiene ingurgitación yugular, una creatinina sérica mayor a 3 miligramos por decilitro, que es una cirugía de urgencia y el tipo de cirugía es abdominal. El puntaje es 26. ¿En dónde queda el paciente? Hasta abajo, por favor, donde está la flechita, es en el riesgo 4. Tiene posibilidades de morbilidad de un 22% y de una mortalidad hasta de un 50%. Hay otra que es la escala modificada, o la de Detsky, en que lo único que hace es un Goldman, solamente que incluyen los parámetros de la Sociedad Canadiense de Corazón en cuanto a angina. En un ejemplo, pues, este es un paciente que tuvo un infarto hace un año, que tiene angina con cualquier ejercicio, que a la auscultación le escuchamos un soplote que irradia hacia cuello, entonces sospechamos que tenga estenosis aórtica, tiene arriba de 70 años y la cirugía es urgente. Tiene un Detsky de 50 y vean, el paciente está en clase 3 porque tiene más de 30 puntos, por lo tanto es un paciente de alto riesgo quirúrgico. Para que no se quede sobre la mesa nada más, ¿a qué se refiere la clasificación de angina según la Sociedad Canadiense de Cardiovascular? Clase 1, la rutina no causa angina. Clase 2, hay poca limitación con la rutina. Clase 3, hay angina con ejercicio leve. Y clase 4, hay angina en reposo. La tradicional, para saber cómo está el estado funcional del corazón, pues es la de la Sociedad Americana de Corazón, en que igualmente lo dividen del 1 al 4. Mientras más grande sea el número, más grado de dificultad o mayor problema. La manera más fácil de investigarlo es preguntándole al paciente si cuando él camina sobre planito a paso normal, siente que se sofoca o le falta el aire. Si dice que no, está en grado 1, no hay ningún riesgo. Si dice que logra caminar 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras y se tiene que parar a recuperar el aliento, pues entonces ya es un paciente que tiene problema y lo catalogamos paciente de riesgo, aunque sea bajo riesgo. Si tiene disnea de reposo, ya es un riesgo que compromete, ponemos bandera roja. Y si tiene disnea severa o de decúbito, es un riesgo muy alto, de mal pronóstico, y pondremos doble bandera roja. Ya en el 2022, la Asociación Americana de Corazón modificó, ya no es por números, ahora es por letras. Tipo A, paciente asintomático pero de alto riesgo. Basta con que seamos hipertensos, diabéticos, obesos y dislipidémicos para que potencialmente seamos ya portadores de insuficiencia cardíaca. En el tipo B, los pacientes se mantienen asintomáticos, pero ya hay un daño estructural. Por ejemplo, en el electrocardiograma ya encontramos que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, o encontramos una Q que nos está hablando de un infarto antiguo, o cuando lo escultamos nos damos cuenta que el paciente tiene una valvulopatía. Ya es tipo B. Y el tipo C, cuando el paciente deja de ser asintomático. El tipo D, aquel que tiene manifestaciones, pero que además, pese al tratamiento que estamos dando, no responde, es decir, es un paciente refractario al tratamiento. Y una de las más interesantes, ya hablaron de trombofilia, es el riesgo de valoración de tromboembolia pulmonar. Vean ustedes, también es factores, se va calificando, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Paciente de 70 años, aquí sí ya es edad dependiente, 3 factores. Tiene un índice de masa corporal de 30, es decir, es obeso ya, un factor más. Diabético, un factor más. Ha tenido un trauma severo, que es el motivo de la cirugía, por ejemplo, cirugía de pelvis o de cadera. Y entonces hacemos la suma y encontramos con que tiene 3, 4, 5, 6 factores de riesgo. Entonces se encuentra un riesgo alto. La posibilidad de que ese paciente fallezca o tenga un problema en el postoperatorio por trombosis es muy alta. Recordemos que los pacientes en el postoperatorio se nos mueren por trombosis, no por sangrado o por sepsis o por mala técnica quirúrgica. Frecuentemente se nos mueren por trombosis. Y siempre es más fácil lidiar con una hemorragia, con un sangrado, que con una trombosis.
Y desde luego tenemos que decirle a nuestros cirujanos, ni modo cuate, aunque tengas miedo, es necesario que el paciente esté anticoagulado. Y desde luego, las medidas antitrombóticas que todos conocemos. Otra de nuestras obligaciones es decir qué riesgo cardíaco tienen según el tipo de cirugía. Se dice riesgo cardíaco alto, cuando se espera que sean las complicaciones por arriba del 5%, cirugía mayor, cirugía aórtica, cirugía vascular, o cirugías muy prolongadas con pérdidas hemáticas o de líquidos de manera importante. Intermedio, cuando esperamos un riesgo menor al 5%, en la arterectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, abdominal y torácica, pero de manera electiva, ortopédica y prostática que no sean de cadera. Y de bajo riesgo, cuando no esperamos que sea mayor al 1%, como la endoscopía, cataratas, procedimientos en mama o procedimientos superficiales como los dermatológicos. Vean al pobre tipo que está en el margen derecho, tiene mucha ansiedad. Recordar entonces que el estrés es un estado de cansancio mental provocado por una exigencia superior a lo normal y que provoca trastornos físicos, y que normalmente es por una suma de factores, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, hasta que el paciente está en un franco estado de estrés. ¿Qué provoca el estrés? Cualquier situación que lo haga sentir enojado, con miedo, temeroso, y son el dolor, el disconfort por la enfermedad, el simple hecho de acudir al médico, todos hemos tenido esa experiencia, que tienen la hipertensión, la famosa hipertensión de bata blanca, o que nos encontramos pues con palpitaciones o taquicardia, y en el electrocardiograma podemos documentar taquicardia sinusal. También porque reciben un diagnóstico no favorable, porque tienen la noticia de requerir cirugía, porque no les alcanza el dinero, hablando en la medicina privada, porque tienes un temor al desconocido, sobre todo cuando es su primera cirugía, porque cuando han tenido 1 o 2 cirugías, generalmente ya tienen esa experiencia y el estrés es menor. La sensación de muerte probable y desde luego pues la agresión anestésica y la agresión quirúrgica. El tipo de estrés en cirugía pues es agudo, no cabe duda. Es lo que cargamos más lo que no sabemos que va a venir, es decir, la incertidumbre. ¿Qué diferencia hay entre estrés y ansiedad? Pues básicamente el tiempo. El estrés es a corto plazo y podemos reconocer cuál es la amenaza, que en este caso pues es la cirugía. Los síntomas y síntomas pueden ser similares en ambos casos, pero nosotros en el caso del estrés agregamos la hiperglucemia. Es un hecho bien conocido que por arriba de 135 miligramos, mientras más miligramaje tengan, mayores son las complicaciones que se pueden presentar. Esto está bien demostrado con una P de 0,001, es decir, con estedancia estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que pasa con la hiperglicemia? Pues que incrementa la morbimortalidad. Es una predictora independiente de mortalidad. Que el control estricto de la hiperglicemia, si bien reduce la morbimortalidad, también aumenta el riesgo de hipoglicemia. Eso es muy importante porque nosotros le decimos en la valoración preoperatoria, en las recomendaciones le decimos al anestesiólogo, por favor, quiero que estés checando la glucosa cada hora para evitar precisamente que al estar el paciente anestesiado tenga hipoglicemia prolongada y pueda tener daño cerebral. Este es el mecanismo por el cual se produce hiperglicemia por estrés, cualquier tipo de estrés. Básicamente es que se echa a andar el sistema simpático con incremento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, hormona del crecimiento y el cortisol. También una respuesta inflamatoria sistémica, y el resultado es que se incrementa la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, y también se incrementa pues la resistencia periférica a la insulina. No me gustan ese tipo de gráficas porque las letras son chiquitas y generalmente no las alcanzamos a ver, pero ilustra de manera magnífica cómo el estrés relacionado a la cirugía o a las causas también no quirúrgicas, al final de cuentas nos van a llevar a daño celular, inflamación, isquemia, trombosis, infarto. Y van a aumentar la estancia hospitalaria, así como la morbimortalidad. Entonces tenemos estrés por el normal de la vida diaria, todos tenemos estrés día con día,
Sintomatología propia de la causa quirúrgica generalmente es el dolor. Noticia de la necesidad quirúrgica. Sensación de indefensión ante la noticia, cuando el cirujano les dice, pues medicamentos ya no hay, te tienes que operar. Entonces, pues ya no queda de otra. El apuro económico generalmente son gastos no planeados, duda de resultado favorable, no explicación por parte del cirujano sobre el procedimiento que se le va a efectuar, malas experiencias propias o ajenas. En eso de experiencias ajenas es cuando a alguien les dicen que lo van a operar y pues le dice a la comadre, a la vecina, a los amigos, a los familiares, y siempre hay uno que dice, ¡újule! A fulanito lo operaron y le fue re mal. Y entonces el estrés se incrementa. Desde luego la sensación de un futuro incierto y también aumenta el estrés cuando nuestros cirujanos no le explican al paciente qué complicaciones puede tener en el trans y en el postoperatorio. Y desde luego la agresión anestésico-quirúrgica, y si son diabéticos, pues ya ni se diga. Vean, ya tenemos una plantilla de evaluación preoperatoria muy vasta, cualquiera de las que mencionamos y otras tantas que hay. Pero le falta algo, el chilito, la salsa huichol. Ese algo que nos falta y que hemos venido mencionando en las diferentes diapositivas es evaluar el estado de estrés. La que yo utilizo y siempre he utilizado, pues estoy familiarizado con ella, es la escala de ansiedad de Hamilton. Son 14 puntos y cada uno tiene 5 ítems. De manera que en la parte derecha abajo, no sirve el puntero otra vez, pues según la suma de puntaje podemos hablar que el paciente tiene estrés prequirúrgico leve, moderado o severo. Para que sea más didáctico, tenemos aquí un ejemplo en el que ustedes pueden ver que en la barra número 3, donde dice moderado, lo que está en colorado, la ansiedad psíquica, son 8 puntos, la ansiedad somática son el resto de los puntos, para un total de puntuación de 21. Como se encuentra entre 14 y 27, entonces decimos que el paciente tiene un estrés prequirúrgico leve. En este otro caso, que igual es de la vida real, podemos ver que en la barra número 4 predominan las X. Ahí la ansiedad psíquica es evaluada en 14, la ansiedad somática no alcanzo a ver, me parece que son 25, pero es una puntuación total de 31. Si se encuentra entonces entre 26 y 41, entonces estamos hablando que el paciente tiene un estrés prequirúrgico moderado. Y un caso todavía más grave, en el que el puntaje es alto de 45, y fácil podemos decir entonces que el paciente tiene un estrés prequirúrgico severo. Hasta antes de que yo aceptara esta plática, siempre en las valoraciones preoperatorias me gustaba preguntarles cómo estaba su ánimo, qué preocupaciones tenían, si podían dormir, etc. Pero nunca lo hacía de manera metódica ni ordenada, simplemente por curiosidad y por saber en qué les podía ayudar en ese sentido. A partir de que acepté la plática, empecé a recopilar a los pacientes, logré juntar 17, y lo que me llamaba la atención es que todos, absolutamente todos, tenían algún grado de estrés. 4 estrés leve, 2 estrés moderado, que es el predominante, y 1 estrés severo. De los de estrés leve, me llamaba la atención que eran gente generalmente de bajo nivel cultural, muchos de ellos analfabetas, que no sabían ni de qué los iban a operar. O bien eran personas de edad avanzada, mayores de 70, 75 años, cuyos familiares los llevaban también a valoración preoperatoria, pero que los pacientes tampoco sabían ni qué tenían ni qué los iban a operar. El caso que está a la derecha, que dice severo, solamente un caso, era un paciente joven, 43 años, índice de masa corporal de 20, 21, atlético, deportista, buena alimentación. Todos sus exámenes de laboratorio estaban normales, la exploración física era normal. Este hombre fue con un cólico vesicular y le dijo su cirujano después de un ultrasonido, pues tienes piedras en la vesícula, las paredes de la vesícula están engrosadas y tu vesícula está a tensión, te tienes que operar. El tipo no aceptó de primera intención, pidió tiempo y mientras tanto se iba a hacer sus exámenes y su valoración preoperatoria, y así fue como me llegó. Después de que lo reviso a él y a sus resultados de laboratorio, y le digo que todo está bien, pero que su Hamilton
estaba pues cerca de 56, es decir, tenía un estado de estrés prequirúrgico severo. Todo lo que le preguntaran era positivo. Le ponías el bamanómetro, ay. Le ponías los chupones del eléctrico, ay, ¿qué me va a hacer? ¿No? Entonces era un paciente muy complicado. A él se le dijo que no tenía alto riesgo durante la cirugía, pero que era conveniente que fuera a ver un especialista en salud mental para que lo estabilizara emocionalmente. Se evitó decir que tenía que ir a un psiquiatra, porque todos sabemos cuál es la respuesta de alguien cuando les decimos que tiene que ir a ver a un psiquiatra. No estoy loco. Vean, de estos casos, quiero decir que eran todas cirugías programadas, es decir, no eran pacientes que nos enviaban en la mañana porque los operaban en la tarde, o que nos los enviaban en la tarde porque lo operaban mañana tempranito. Todos tenían un intervalo entre la decisión de cirugía y la cirugía propiamente, más o menos una semana, 10 días. Entonces, daba tiempo de hacer una buena valoración preoperatoria. Las cosas importantes que yo detecté en estos casos es que había una falta de información sobre su padecimiento y el procedimiento a efectuar, que tenían casi todos, en la medicina privada, dificultades económicas, pero sobre todo muchas dudas sobre su futuro. Lo único que se utilizó fue alprazolam, .25, 0.50, .25 en la mañana, .25 a mediodía, .50 en la noche, y después .50, .50 y .50. Solamente en un caso se utilizó clonazepam porque la paciente era tomadora crónica nocturna y solamente se adicionó una dosis matutina. El caso severo ya lo he comentado. En cuanto al apoyo farmacológico, pues las benzodiazepinas o los ansiolíticos, pues, son los de primera línea. Recordar que son dosis dependientes y que su efecto depende de la dosis. Suelen ser los que deprimen al sistema nervioso, pero no los adormecen, a menos que la dosis que le demos pues sea mayor. Los barbitúricos son de segunda línea, yo no los he utilizado, no tengo experiencia que les pueda transmitir. Los antidepresivos son muy buenos para manejar la ansiedad, pero tienen en contra que se tardan en hacer efecto. Entonces, en un preoperatorio corto de 10 días o menos, a veces unos 3, 4 días, no les da tiempo de hacer su efecto. Los neurolépticos, mala opción por los efectos adversos. Recordemos, pues, los datos de este piramidalismo. Los simpaticolíticos, como los beta bloqueadores, son muy buenos en los pacientes hipertensos que andan cursando con síntomas somáticos de estrés. Recordar que no tienen actividad emocional. A mí me gusta mucho utilizar la combinación de propanolol, 20 o 40 miligramos cada 6 o cada 8 horas, acompañado de un ansiolítico. Necesitamos el apoyo psicológico y, cuando sea necesario, el apoyo psiquiátrico, como el caso que les platiqué. Y entonces, a ese gran grupo multidisciplinario se tiene que incluir al equipo de salud mental, psicólogos y psiquiatras. Como conclusión, el estrés emocional es un factor importante a ponderar en la valoración preoperatoria. Hay una estrecha relación entre la hiperglicemia por estrés, por cirugía y obviamente por diabetes mellitus. Su estudio debe de ser incluido en todo paciente que se le vaya a efectuar valoración preoperatoria. Punto 3. Se requiere de especialistas en salud mental con participación activa cuando el tamizaje que nosotros mismos hacemos arroje un estado de estrés moderado o severo. Gracias. Para los que no conocen la zona de los Tuxtlas, los invitamos a conocer. Muchas gracias.